Buenas noches, Dios me los bendiga. Una noche más de estudio, de enseñanza. Hoy entramos a nuestra cuarta lección con el tema El poder de la fe. Y queremos verdaderamente a través del conocimiento fortalecer esa área tan importante que es la fe en nosotros. La base bíblica para esta enseñanza la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículos 22, 23 y 24, que vamos a leer a continuación. La palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir, tomar, tener de conocimiento, de estudio, de profundización, Señor amado. Gracias, Señor, por mis hermanas y hermanos que están estudiando la palabra de Dios con nosotros. Gracias por sus vidas. Gracias por sus ministerios. Sé que muchos, Señor, se preparan para servirte en un ministerio específico que tú les has dado o que tú les vas a dar. Pero en su corazón hay un deseo de conocimiento, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que podamos profundizar a través del estudio de la palabra de Dios ese conocimiento. Gracias, Dios, por este tema que vamos a tocar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ahora, vamos a hacernos una pregunta introductoria, ¿no? ¿Cuánto nos puede beneficiar este conocimiento, ¿no? Que está en relación al poder de la fe? Y lo primero y quiero ser enfático en esto, ¿no? Lo primero que quiero dejar como una base y un fundamento del porqué del poder de la fe es por una simple y sencilla razón. La fe es poderosa para salvar la vida de una persona. O para ser más explícito, para ser salvos. No somos salvos porque somos buenos o porque somos generosos. Somos salvos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, hay dos cosas importantes que nosotros hacemos antes de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Y lo hacemos por fe. Creemos en la palabra que se nos es predicada, sembrada. Y lo primero es reconocer nuestra condición como pecadores. Y lo segundo, profesando un genuino y verdadero arrepentimiento, hacemos una confesión de pecados delante de Dios e inmediatamente hacemos a Jesús nuestro Salvador. En el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 8 al verso 10, la Escritura dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y hay algo muy importante que nosotros queremos definir, y es lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, la palabra gracia significa favor inmerecido. Por la condición en la que nos encontramos no merecíamos ser salvos, pero la gracia de Dios es tan infinita, es tan inmensa, es tan maravillosa, que por su gracia somos salvos. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Cuando nos aferramos a la fe, experimentamos el tremendo poder transformador de Dios en nuestras vidas. Por eso hablamos de una fe poderosa, de una fe que puede traer cambio y transformación a la vida del ser humano. ¿Cuántos testimonios podemos escuchar acerca de personas que fueron transformadas poderosamente? Personas que fueron desahuciadas por la ciencia médica, personas que sufrieron mucho de vicios, personas que eran quizás agnósticos, ateos y rechazaban abiertamente a Dios. Bendito sea el Señor, pero después de la predicación, su corazón fue despertado por Dios. El Espíritu Santo les hizo ver su condición, ¿no? Y ellos tomaron su decisión. Como muchos de nosotros hicimos eso hace muchos años. Ahora,
El primer punto que quiero tratar lleva como subtítulo: la fe nos vuelve seguros, fuertes y valientes. La fe nos vuelve seguros, fuertes y valientes. Hay un versículo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, que yo quiero leer con ustedes en este momento, como parte del conocimiento, del estudio que vamos a desarrollar. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La primera parte es importante, ¿no? Para poder entender, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿Poder de quién? El poder de Dios. El poder que se manifiesta en esa fe que nosotros empezamos a desarrollar. Esa fe va en crecimiento, esa fe se va fortaleciendo, ¿no? Y la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, de verdad que es importante. Como estudiantes de la Biblia tenemos que tenerlo claro, porque la vida cristiana está marcada profundamente por la fe. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y aceptamos en el Señor son marcadas profundamente por la fe. Esta fe nos va a dar seguridad, nos va a dar fortaleza, valentía, confianza. Se muestra en nosotros por la confianza que desarrollamos para con Dios. Esto es de todos los días. ¿Cómo empezamos el día? ¿Cómo empiezas tú tu día? ¿No es hablando con papá? ¿Hablando con Dios? Mira, el salmista dice en el Salmos 37:5 un versículo muy conocido, pero muy conocido y bastante estudiado también. Salmos 37:5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Me gusta mucho la versión Dios habla hoy. Dice: pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Segundo paso: confía en Él, y Él hará. Claro, dentro de lo que es su perfecta voluntad, ¿no? Eso es importante conocer. Dios tiene una voluntad y dentro de su voluntad Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Él quiere alegrar tu corazón, Él quiere que tu fe se cimente cada día, Él quiere que tu fe crezca cada día, Él quiere que tú y yo podamos tener esa certeza, esa seguridad, no solamente acerca del tiempo presente, sino también acerca del tiempo futuro, que es el tiempo eterno, para con Dios. Estamos de pasadita nomás en ese sentido. Hay otro versículo, ¿no?, que está en relación a la oración, ¿no? La confianza es importante. Va de la mano con la fe. Si tú vas a estudiar de fe, pues tú tienes que conocer acerca de lo que significa la confianza. En el libro de Hebreos capítulo 4, versos 16, dice así: bendito sea el Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y quizás tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo acercarme confiadamente? Pues muy simple, a través de la oración. Hablamos con Dios. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es hablar con Dios, así de simple. Es expresar de tu corazón palabras a Él de necesidad, palabras de gratitud. Y eso es por la fe. Y la fe es poderosa, porque cuando nosotros oramos creyendo, como volviendo a la base bíblica, ¿no? Dice, versículo 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, dice el verso 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y podemos hablar, ¿no?, de fe porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Podemos hablar de fe porque nosotros creemos que estamos en lo correcto y que estamos haciendo lo correcto. Yo, sin temor a equivocarme, creo que estoy en lo correcto al poderte enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tu vida, a través del conocimiento de la palabra de Dios, se fortalezca, madure, de tal forma que tú puedas ser útil en la iglesia que congregues, en el lugar donde estés, y tu vida pueda ser de bendición para muchas personas. Bendito sea el Señor, y eso es importante. Un segundo punto: la fe nos lleva a ver lo que otros no ven.
Muchas de las cosas que nosotros realmente logramos en el camino del Señor están marcadas profundamente por la fe. Y muchas de las cosas que no hemos alcanzado vienen muchas veces como un sueño. Un sueño que Dios hace realidad. Nosotros empezamos, ¿no?, a desear, a aspirar, ¿no?, qué sé yo, servir a Dios, por ejemplo, o desarrollar una visión empresarial, o ser de bendición para mi familia. Quizás era de maldición, pero ahora no, yo quiero revertir todo eso, Señor. Quiero ser de bendición para mis seres queridos. Esto es lo que hace Dios. Entonces uno dentro de su corazón dice, Señor, yo quiero ser de bendición. Durante mucho tiempo yo hice sufrir a mis seres queridos, yo hice sufrir a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, pero yo quiero ser de bendición ahora ya. No quiero ser esa persona que yo fui, Señor. Y Dios hace, Dios dice hecho, tú tienes fe, yo veo que hay fe en ti. La fe es poderosa en ese sentido, porque hay un poder transformador que Dios desata a través de la fe sobre nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Bueno, algunos consejos. La fe nos lleva a ver lo que otros no ven. Algunos consejos. Y esto tiene que ver mucho con lo que pensamos. Primer punto, no pensar ni decir cosas negativas, pues nuestras palabras tienen poder. Vamos a ver un texto bíblico para poder profundizar en este sentido. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Qué debemos declarar? ¿Qué debemos hablar? Bueno, ya estoy diciendo en este punto introductorio, no decir ni pensar cosas negativas, no hablar cosas negativas, no maldecir, no cosas negativas, no puedo, cosas por el estilo, ¿no? Escucha lo que la palabra de Dios dice, o enseña, mejor dicho. Dice Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, de tus labios. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, eso es lo que vas a cosechar. Ahora, muerte, sinónimo, maldición. Vida, sinónimo, bendición. Y de cierta manera nosotros definimos lo que queremos lograr en la vida. Por eso hay que ser sabios para poder hablar, no cosas negativas. Por ejemplo, una persona que de pronto dice, ese chico no va a cambiar nunca. Eso es negativo. Eso en tu mente, ¿no?, finita, bueno, uno puede pensar así, ¿no? No va a cambiar nunca. Pero cuando tú abres los ojos de la fe, por eso te digo que la fe nos lleva a ver lo que otros no ven. Yo soy agente penitenciario, yo voy a los penales y cuando veo a las personas que están privadas de su libertad, yo los miro con los ojos de la fe. Así sea un terrible delincuente, así sea un terrible secuestrador, un terrible narcotraficante, un terrible asesino. Yo sé que Dios lo puede cambiar. Claro, ellos van a cumplir con el pago a la sociedad por el delito que cometieron. Pero muchos dentro de una prisión son libres. Y muchos no tienen necesidad de ir a una cárcel para vivir en una prisión. Tienen sus propias prisiones de maldad, de iniquidad, de pecado. Y aún así, cuando estamos evangelizando o estamos predicando la palabra de Dios, nosotros lo podemos ver con los ojos de la fe. Quizás lo vemos perdidos, pero con los ojos de la fe, no, Señor, hay esperanza. Ese hombre, esa mujer puede cambiar. Alabado sea el Señor. Ahora, las palabras con las cuales nosotros nos expresamos son un asunto serio. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que declarar? Bueno, importante, las promesas de la Biblia. No puedo, no lo voy a lograr. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Es un ejemplo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta, no? O sea, muchos de pronto pueden pensar así, no puedo, no lo voy a lograr. Es que quiero postular, pero no lo voy a lograr, no puedo. O quiero emprender esto, no lo voy a lograr, no puedo. No pienses así, eso no son palabras de fe. Esas son palabras de maldición. Esas son palabras negativas. Por lo menos atrévete. Atrévete. Y vas a ver lo que puede hacer Dios. Algo maravilloso. Bendito sea el Señor. O también alguien, no, imposible. Imposible. No, imposible. Mira, Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible. Hay cosas que para la ciencia médica es imposible, pero para Dios no.
Porque Dios tiene el poder para hacer que lo imposible sea posible. Por eso nosotros decimos en este punto, la fe nos lleva a ver lo que otros no ven. Ahora, la Biblia dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son más de 7,000 promesas en la Biblia. Imagínate cuántas conoces. Bueno, tienes que leerte la Biblia, ¿no? Yo te aconsejo que empieces del Génesis y termines en el Apocalipsis, ¿no? Invierte tiempo leyendo la palabra del Señor. Y cuando hay algo que no entiendas, pues pregúntale a un líder, a un pastor, que te ayude para una mejor comprensión. Yo estoy gustoso para responder las preguntas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero leer el versículo 3 y 4 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Aunque en realidad el fuerte aquí es el verso 4, pero quiero leer los dos versículos. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y el que nos llamó es Dios. ¡Qué tremendo! Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas conocemos? Bendito sea el Señor. Son más de 7,000 las promesas en la Biblia. Tenemos que poner el poder de la palabra a actuar en favor de nosotros. Yo quiero decirte algo, Dios quiere lo mejor para ti. Quizás ya tú eres un ministro del Señor, ya tú estás trabajando en la obra del Señor, en el ministerio. Quizás no, quizás tus expectativas están en relación a eso. No me limito solamente a espiritualizar en el sentido de trabajo, de ministerio, de servicio a Dios. No, también. Muchos tienen deseos de estudio, deseo de prosperar, de formar una familia. Dios quiere lo mejor. La Biblia dice que Él nos ha dado una vida abundante. Y cuando habla de vida abundante, ¿no? Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a robar, matar, destruir, el diablo, ¿no? Que Dios lo reprenda. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida abundante. Él quiere lo mejor. Alabado sea. Y esa es una promesa. Mira, hay una promesa ahí. Yo quiero que tengas una vida abundante. Yo me apropio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apropiate de las palabras. Apropiate de las promesas que encontramos en la Biblia. El siguiente punto tiene que ver, bueno, acá hay una simbología, ¿no? Y esto está también en la base bíblica. Acá hay un simbolismo, ¿no? Porque se va a mencionar una palabra natural que es la palabra montaña o monte. Y todos sabemos pues que es un monte, es una montaña, es un cerro inmenso. Acá, por ejemplo, en Arequipa, el volcán El Misti, ¿no? Majestuoso volcán, ¿no? Es un monte inmenso. Dice el versículo 23 del capítulo 11 de San Marcos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cómo podemos interpretar esta palabra, monte? Haciéndonos una simple y sencilla razón. ¿Qué representa esa palabra, monte? Bueno, puede representar problemas que nadie quiere, dificultades que nadie quiere enfrentar, circunstancias difíciles que muchas veces aparecen, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacer? Lo primero que dice Dios en el verso 22, dice, tened fe en Dios. Porque cualquiera que dijera este monte, a este problema, a esta necesidad, a esta dificultad, a esta enfermedad, a este problema, puede ser un problema financiero, un problema en el hogar, un problema espiritual, una circunstancia difícil de la cual nadie está libre. Dios quiera que no, gloria al Señor, ¿no? Pero muchas veces vienen circunstancias difíciles y uno tiene que agarrarse de la fe, de esa confianza que tenemos en el Señor. Ahora, ¿qué nos enseñan estos pasajes? En primer lugar, el versículo 22 de Marcos 11, que debemos orar con fe, pero con esa fe que Dios nos ha dado. Es una fe extraordinaria, no es una fe fingida, no es una fe real, es una fe concreta, es una fe verdadera, es una fe poderosa que nos lleva a ver lo que otros no ven. Y que por esa fe, pues lo digo en sentido figurado, simbólico, nos lleva a mover montañas. Ya saben lo que es un monte, una montaña, un monte, un problema, una dificultad, una circunstancia difícil. Y me refiero así por lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque eso es lo que dice. Cualquiera que le dijera a este monte,
quítate y échate en el mar. Y dice, y no dudare, eso es lo segundo. Eso es lo que aprendemos del texto bíblico. Y no dudare. Y esto es importante, ¿no? Porque la duda te roba la bendición. Y tú no puedes darte ese lujo, ¿no? No, para nada. La duda es el antónimo de la fe. Es todo lo contrario. Entonces nosotros no podemos permitirnos eso. Por eso la vida cristiana está marcada profundamente por la fe en Dios. Alabado sea el Señor. El texto clave, como es lógico suponer, es el verso 23. Lo quiero leer una vez más. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, eso es lo que tenemos que hacer. Que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Claro, y entendemos que hay una perfecta voluntad de Dios. Y dentro de esa perfecta voluntad de Dios, Dios quiere lo mejor para ti. Yo espero que no pidas mal. Señor, quiero iniciar este negocio, Señor, por favor bendíceme. Pero ese negocio es un negocio ilícito. Ese no es un negocio correcto. No, Dios no va a bendecir eso. Dios va a bendecir según su voluntad. Lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es agradable a sus ojos. Alabado sea el Señor. Bien. Vamos finalizando este tiempo y quiero decirte, para terminar en la conclusión, la fe de Dios es poderosa. ¿Cuántas cosas nosotros hemos podido lograr por la fe? ¿Cuántas cosas nosotros hemos podido alcanzar por creer? ¿Cuántos hechos extraordinarios, como vamos a ver ahora en la Galería de los Héroes de la Fe, hemos podido ver? De hombres y mujeres extraordinarios en la Biblia, que hicieron grandes cosas para Dios. Y lo que se resalta de que estos hechos bíblicos estuvieron marcados por la fe profunda, alabado sea el Señor, la fe que puede activar nuestro corazón, la fe que puede despertar nuestra conciencia, la fe que nos puede llevar a ver lo que otros no ven. Bendito sea el Señor. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer cuando llegamos al camino de Dios, ¿cómo vinimos? Fracasados, derrotados. Era una desgracia. No quiero generalizar, pero en mi caso fue así. Viví en un fracaso, una total derrota. Estaba, pues, Dios mío, en el fracaso más grande. Pero gloria al Señor, Dios revirtió todo eso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura de hechos extraordinarios que Dios hizo en la vida, como lo quiere hacer en tu vida, en la vida de muchos. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a tomar como ejemplo a Abraham. Aunque lo vamos a mencionar más de una vez a Abraham, por algo él es el padre de la fe. Así se le conoce en la Biblia. Abraham, el padre de la fe. Y en el capítulo 15, en el versículo 5 y 6, Dios le dice esto a Abraham. Y lo llevó fuera. Estoy leyendo Génesis 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Hay un cierto humorismo en este pasaje de Dios en relación a Abraham. Mira las estrellas, si las puedes contar. Haga usted el intento, salga en una noche estrellada e intente contar las estrellas, se va a volver loco. No lo va a poder hacer. Y le dijo, así será tu descendencia. En esa dimensión espectacular, extraordinaria, sobrenatural. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que hizo Abraham. Ahora, profundizándonos ya con personajes bíblicos que nosotros encontramos en la Escritura, quiero volver a incidir en Abraham, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Aquí podemos ver la galería de los héroes de la fe. Este es el pasaje de la fe, Hebreos capítulo 11. Y quiero leer los versículos 8 y 17 en relación a Abraham. Vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estudiantes de la Biblia, si ustedes quieren profundizar, anoten este versículo, Génesis capítulo 12 del 1 al 5. Y profundicen ustedes mismos
Porque esto es importante, esto es parte del desarrollo del conocimiento. Tú también tienes que invertir, tú también tienes que poner de tu parte. Es muy posible que yo te haga una pregunta adrede en la evaluación para ver si tú hiciste lo que yo te estoy aconsejando. Profundiza, lee la escritura en estos versículos que te he mencionado. Vamos a ver también a Abraham en el verso 17. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hay algo impresionante en esta historia, ¿no? Cuando Abraham se dirigía al sacrificio con su hijo, y Isaac le pregunta: papá, pero ¿dónde está el cordero? Dios le había dicho que tenía que sacrificar a Isaac, su único hijo. Y Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? A lo que Abraham responde: Dios proveerá. ¿Cuál era la orden de Dios? Sacrifícalo. Pero mira la fe de este hombre. A la respuesta que le daba a su hijo: Dios proveerá, ¿no? Si tú quieres profundizar este aspecto de Abraham y Isaac, lee Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Lee Génesis 22 del 1 al 14. Vas a profundizar, porque el estudio bíblico tiene como objetivo que nuestro conocimiento se amplíe. No nos conformamos solamente con escuchar lo que estamos escuchando. Usted también tiene que poner de su parte. Es como cuando dijimos, no empezamos la lectura y ya leí un texto, y a veces no solamente un texto basta, leemos un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y así estamos, ¿no? Acrecentándonos en el conocimiento. Vamos a ver otro ejemplo de una mujer héroe de la fe, y esta mujer es Sara. En el capítulo de Hebreos 11, versículo 11, Hebreos 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bendito sea el Señor. Sara tenía 90 años. Abraham tenía 100 años. Claro, si uno se pregunta, ¿no? A esa edad una persona puede concebir un hijo, pues la respuesta va a ser un enfático no, no se puede. Ella misma, ¿no? Ella dice: Señor, pero ya mi costumbre cesó. ¿Cómo puedo dar deleite a mi marido, ¿no? E incluso ella ríe. Pero Dios tenía preparado todo para ella. Tenía preparado su Isaac. Y así fue. Conforme la palabra de Dios, así fue. Te recomiendo que leas Génesis capítulo 17, versículo 17, que enfoca la edad y el milagro, la edad de ambos y el milagro. Gloria sea al Señor. Y otro personaje importante en la Biblia fue Noé. Todos sabemos quién fue Noé, ¿no? Es conocido por el arca de Noé. En el libro de Hebreos 11:7, él dice así, el texto dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, lo cierto es que ese arca tenía un propósito, ¿no? Poder dar cobija a muchos para que se salvaran. Pero en el contexto, pues muchos no entendieron lo que Noé hacía, no entendieron lo que Noé hablaba, y lamentablemente muchos se perdieron. Muchos se perdieron. Si tú quieres profundizar en este punto de Noé, yo te recomiendo que leas Génesis capítulo 6, del versículo 13 al 22. Así vas a estudiar mejor, porque vas a profundizar. Por eso esta serie de temas lleva como título Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lógicamente lo que yo espero de todo mi corazón es que tú puedas invertir, pasar tiempo con la palabra, porque eso va a traer fortalecimiento espiritual para tu propia vida, como yo también me fortalezco en el conocimiento. Y por último, los muros de Jericó. Impresionante.
Impresionante. Los muros de Jericó. Hebreos 11, versículo 30. Hebreos 11, versículo 30. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Arqueólogos bíblicos, ¿no?, que han hecho excavaciones y han podido tener una idea de las dimensiones de estos muros. Es impresionante. Pero arqueólogos bíblicos piensan, dicen, declaran que los muros de Jericó tenían aproximadamente 5 metros de altura. Imagínate, 5 metros de altura. Y tenían 3 metros de ancho, 3 metros de ancho. Al punto dice que un carruaje podía ir tranquilamente ida y vuelta. 3 metros de ancho. Y delante del muro había un foso de 8 metros de anchura. Ahora, cualquiera puede decir, no, esto parece ciencia ficción. No, ahí están las afirmaciones arqueológicas. Pero la afirmación más poderosa, por eso que la fe se hace poderosa, es de la misma palabra. Cuando tú vas a los hechos y a las narraciones bíblicas y tú puedes confirmar lo que sucedió. Por ejemplo, en el caso de Rahab, esta muchacha que era una prostituta y que ayudó a los espías, ¿no?, que fueron a ver la situación. Ella tenía su casa dentro de los muros, para que tengas una idea, ¿no? Cuando ella lo descuelga por la ventana, ¿por la ventana de qué? Del muro de Jericó. Su casa estaba dentro de los muros, para que tengas una idea. Si tú quieres profundizar, pues yo te recomiendo que leas Josué capítulo 6 del versículo 12 al 21. De seguro vas a enriquecer tu fe, la vas a hacer que tu fe sea poderosa, fuerte, firme, segura, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, de esta forma doy por concluido esta clase, y lo único que yo espero es que tu fe crezca, que el conocimiento que tú estás adquiriendo te ayude a desarrollar un ministerio, te ayude a desarrollar en plenitud, gloria sea al Señor, esa vida con un aroma fragante para Dios de cada día, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, a pesar de, y quizás tú puedes decir, pero ¿a pesar de qué? De las luchas, de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias que enfrentamos. Pero qué lindo es tener presente a Dios. Y lo digo por la fe, porque mi fe es poderosa. Yo creo que tú también vas a tener, y ya lo tienes, lo declaro, esa fe poderosa. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por los que estamos involucrados en el conocimiento, en el estudio de la palabra. Yo les bendigo en esta noche, Padre. Toma sus cargas, sus necesidades, Padre Celestial. Yo oro por ellos, Señor, y te ruego de todo mi corazón que este conocimiento cumpla con todo propósito por el cual tú le envías, mi Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya lo saben, después lo pueden también ver en una proyección mejorada a través de mi canal de YouTube y de escucharlo si lo quieres escuchar de repente viajando en el bus, en el ómnibus, ¿no?, en tu celular, a través de Spotify. Que Dios les bendiga. Su servidor amigo, pastor evangelista Alejandro Boza se despide. Bendiciones.